Tu importancia en la sociedad. Te damos la bienvenida a nuestra capacitación Instalador de pisos de loseta. En este curso aprenderás a colocar recubrimientos cerámicos o pétreos en pisos y muros. Con esto, lograrás mayor higiene y el espacio lucirá más atractivo. En la actualidad, las losetas se han popularizado debido a que son muy fáciles de instalar y para darles mantenimiento. Gracias a esto, se logran espacios más confortables y agradables, favoreciendo ambientes profesionales. Inicia tu propio negocio o trabaja en una empresa, ya que el campo laboral es muy amplio. Puedes trabajar en casas, oficinas, hospitales o negocios. Conoce los materiales utilizados para la instalación. Aprende cómo manejar las herramientas y los procedimientos para recubrir las superficies según las especificaciones del proyecto o cliente. Cuando termines tu capacitación, podrás participar en nuestra bolsa de trabajo. Te deseamos mucho éxito en tu formación. Equipo de seguridad y prevención de accidentes. Al instalar la loseta en pisos y muros, estás expuesto a riesgos que pueden causarte severas lesiones. Para reducirlos, lleva a cabo las siguientes acciones. Antes de comenzar a trabajar, verifica que cuentas con el siguiente equipo de seguridad. Faja lumbar. Guantes de algodón o de cuero. Calzado antiderrapante con casquillo metálico. Casco protector. Al trabajar con el esmeril, también deberás usar lentes de seguridad, cubrebocas y tapones auditivos, ya que se genera demasiado polvo y ruido. Para prevenir accidentes como un golpe o lesión, debes mantener ordenada tu área de trabajo y verificar que las salidas y lugares donde haya tránsito estén despejadas. Utilizar las herramientas correctamente. Si alguna está incompleta o en mal estado, repárala o reemplázala. Estar atento y concentrado al utilizar equipo con piezas móviles como esmeriles o cortadoras. Al trabajar con la escalera de tijera, apoya ambos pies en el mismo peldaño y evita colocar objetos en ella. En el andamio, revisa que los seguros estén puestos y que las tablas tengan el grosor correspondiente al peso que soportarán. Por último, al finalizar tu jornada laboral, limpia de residuos y escombros tu área de trabajo. Esto mantendrá un ambiente seguro y hablará bien de ti. Manejo de la plomada. La plomada es una herramienta que se utiliza para verificar que los muros estén en ángulo recto, es decir, que no estén inclinados. Una plomada se compone de pesa metálica. Puede ser cilíndrica o cónica. Chapa. Placa de metal o madera que sirve de punto de apoyo. Cuerda. Une ambas piezas. Coloca la chapa en la parte superior del muro. Ajusta la longitud de la cuerda hasta que la plomada quede suspendida a 1 centímetro del piso y espera a que esté totalmente quieta. La pesa debe quedar paralela al muro sin tocarlo. Si la plomada está alejada de la pared o apoyada sobre esta, significa que el muro está inclinado. Es importante que tu plomada tenga un peso de 400 a 600 gramos para que al usarla en exteriores no se vea afectada por el viento. Construcción de nivel de manguera. El nivel de manguera es un instrumento que utilizarás para verificar la planicidad del piso o su grado de desnivel. Para construirlo, haz lo siguiente.
Consigue una manguera transparente de media pulgada de diámetro. Desenróllala, cuidando que no se formen rizos. Llena un recipiente con agua e introduce uno de los extremos. Succiona por el otro lado y deja circular el agua hasta que se eliminen todas las burbujas de aire. Tapa ambas puntas, júntalas, destapa un extremo, derrama un poco de agua y verifica que el nivel de ambos extremos quede a la misma altura. Por último, coloca un tapón de goma o corcho en cada extremo. Al terminar, estará listo para usarse. Si encuentras burbujas de aire dentro de la manguera, el nivel no funcionará correctamente, por lo que deberás iniciar nuevamente el procedimiento. Manejo de esmeril y cortadora de cerámica. El esmeril y la cortadora son herramientas que se emplean para ajustar las piezas del recubrimiento cerámico para pisos y paredes. Antes de usar el esmeril, utiliza el equipo de seguridad. Comprueba que la guarda protectora, el cable y enchufe estén en buenas condiciones. Cuida que la cantidad de revoluciones por minuto que soporta el disco sea igual o mayor a la velocidad del esmeril. Nunca debe ser menor. Por ningún motivo utilices discos rotos, mojados o de mayor diámetro al del equipo. Para usar el esmeril, con el equipo desconectado, coloca el disco de diamante en el eje. Cuida que la etiqueta quede en dirección a la máquina. Atornilla la brida exterior y gira el disco hasta que ajuste, y con la llave del equipo, da un último apretón sin hacerlo excesivamente, ya que podría dañarse la estructura. Conecta el equipo. Ubícate en el lugar donde cortarás la pieza y cerciórate que ésta no se mueva. Toma el esmeril con ambas manos, una en el mango y la otra en la carcasa, asegurándote que la guarda quede hacia arriba. Colócalo frente a ti y enciéndelo. El ángulo de corte entre el disco y la pieza debe ser de 90 grados, y para desbaste, entre 20 grados y 40 grados. Al terminar, retíralo y apágalo cuando no esté en contacto con el material. Como medidas de seguridad, cambia el disco al llegar al diámetro señalado por el fabricante. Dale descanso a tu máquina. Si es de uso doméstico, no la uses más de 3 horas al día y por cada 30 minutos de uso, apágala 15 minutos. Si es industrial, utilízala 50 minutos, apágala 20 minutos y no la uses más de 6 horas al día. Si el equipo vibra y se calienta, suspende su uso. Llévalo al centro de servicio a reparación y mantenimiento preventivo cada 3 o 6 meses, dependiendo el uso que le des. Así, prolongará su vida útil. La cortadora manual está compuesta de base de aluminio, torretas, guías redondas, tope regla escuadra que facilita los cortes repetitivos y a 45 grados, correderas, separador, rodel y palanca de rayado. Ubica la cortadora sobre una superficie firme. Ajusta la regla escuadra a la medida del corte que necesitas realizar. Si tu cortadora no la tiene, realiza una marca en cada extremo de la pieza a cortar. Coloca la pieza sobre la base y sitúa el rodel en un extremo. Desliza la palanca en sentido opuesto de la regla escuadra para hacer una pequeña marca. Apoya el rodel sobre la marca. Presiona con la fuerza suficiente para hundir la cuchilla, pero sin excederte como para romper la pieza. Ahora, desliza uniformemente la palanca una sola vez sin dejar de presionarla. Puedes sujetar la pieza con una de tus manos para tener mejor apoyo. Levanta la palanca. Apoya el separador en el extremo de la pieza y ejerce una ligera presión para desprender ambas partes. Procura que al utilizar estas herramientas, tu área de trabajo esté iluminada y tenga buena ventilación. Interpretación de planos de acabados.
Un plano de acabados es la representación a escala de la forma en que debe verse el inmueble al terminar tu trabajo. En él encontrarás la distribución y dimensión del recubrimiento y el espesor de junta en dos tipos de vistas. Planta. Simula una vista aérea. Corte. Es la vista en forma vertical. En esta también encontrarás la altura del zoclo. Todos los planos cuentan con los siguientes elementos. Un cuadro de contenido, donde se encuentra la información general del proyecto. El norte geográfico, que indica la orientación de la obra. La simbología de los elementos utilizados, como el cambio de nivel. Los ejes, que son las líneas punteadas que sirven como referencia y organizan los espacios arquitectónicos. Las cotas, que hacen referencia a las dimensiones reales de las estructuras. Pendientes, que se expresan en porcentaje y con una flecha que señala hacia dónde corre el agua. Las escalas, que son la relación entre las dimensiones del dibujo y los objetos reales. El primer número representa las medidas del objeto en el dibujo, mientras que el segundo expresa las medidas reales. Por ejemplo, la escala 1 a 100 expresa que 1 centímetro medido en el dibujo representa 100 centímetros en la realidad. Los planos de acabados sirven para ver el acomodo teórico de las piezas que conformarán el piso. Por ejemplo, si las especificaciones piden piezas de mármol de 45 por 45 centímetros, el dibujo en planta debe indicar dónde arranca, dónde termina y dónde se hacen los cortes. Además, sirven para cuantificar los materiales. Por lo tanto, no inicies tu trabajo sin consultarlos. Necesidades del cliente. Para dejar a tu cliente satisfecho, debes conocer el lugar donde trabajarás y saber qué herramientas y materiales necesitarás. Al brindar tu servicio, considera lo siguiente. Cuando trabajes en una casa-habitación, pon atención al color de las paredes, el tipo de muebles y el estilo de la decoración. Incluso, en quién la habitará. Una casa para jóvenes generalmente tiene colores más alegres que una para adultos mayores. Sugiere un color claro si entra poca luz. Para los hospitales, clínicas o consultorios, por lo general se utiliza el blanco o azul, ya que representan pureza e higiene. En el caso de una oficina, pregunta si tienen algún color corporativo o si prefieren usar los colores de su logotipo. Cuando veas a algún cliente por primera vez, lleva un catálogo de loseta, azulejos o porcelanatos. Esto te ahorrará tiempo y te hará ver más profesional. Un cliente siempre quiere un trabajo rápido y bien hecho. Por eso, sé claro y dile cuántos días te tomará hacer el trabajo. Siempre toma en cuenta un margen de 1 o 2 días para resolver cualquier eventualidad. Si todo sale bien, entregarás antes de lo mencionado y tu cliente estará satisfecho. Si debes hacer un trabajo muy laborioso y tu cliente desea que lo termines rápido, pide ayuda a otro instalador. Juntos terminarán el trabajo a tiempo. Limpia de inmediato los excesos de adhesivo para evitar que las piezas queden manchadas. Antes de empezar un trabajo, debes saber qué materiales necesitas y la cantidad de cada uno de ellos. Inicia el trabajo hasta que tengas todo el material. Lleva tus herramientas. Satisface las necesidades de tu cliente para que en el futuro te vuelva a contratar o te recomiende con otras personas. Verificación de la superficie. Para lograr que los recubrimientos que coloques mantengan su buen aspecto y cumplan con su vida útil garantizada por el fabricante, debes asegurarte que las superficies estén libres de humedad,
residuos u orificios antes de su colocación. Lo primero que debes verificar en un muro es su planicidad. Para esto, apoya una regla en distintos lugares. Comprueba que no haya separaciones mayores a 3 milímetros. Si las hay, márcalas o enciérralas en un círculo. Para corroborar la verticalidad del aplanado del muro, coloca la plomada en la parte superior y desliza la cuerda de manera que la pesa descienda a una distancia de 1 centímetro del piso. Espera a que se detenga por completo y verifica que haya una separación entre la pesa y el muro de hasta 1 centímetro. Coloca la plomada en distintos puntos del muro para asegurar que cumple con la verticalidad. Corrobora que el piso esté nivelado, es decir, que la superficie esté plana o tenga la pendiente solicitada en baños y exteriores. Para esto, revisa los planos del proyecto. Después, sigue estos pasos. Haz una marca a 1 metro del piso sobre cualquier muro. Retira los tapones del nivel de manguera y haz coincidir el nivel de agua de un extremo con la marca realizada, y con la ayuda de otra persona, coloca el otro extremo en un muro distinto. Pide a tu ayudante que suba y baje su extremo hasta que tu nivel de agua vuelva a alinearse con la marca de la pared. Dile a tu ayudante que haga una marca en su muro. Repite este procedimiento en distintos puntos de los demás muros, manteniendo siempre un extremo de la manguera sobre la marca inicial. Mide todas las marcas. A las mayores a 1 metro, réstales la distancia inicial y en el caso de las menores, deberás restar su valor a la marca inicial. Si el recubrimiento lo vas a colocar en un área interior distinta a un baño, verifica que los desniveles identificados sean menores a 1,5 centímetros. Por otro lado, existe la posibilidad de que tengas que colocar recubrimientos en un espacio exterior donde solo haya 1 o 2 paredes, por ejemplo, una terraza. Cuando esto se presente, haz lo siguiente. Coloca un clavo en una de las esquinas y amárrale un hilo. Pide ayuda a una persona para que estire el hilo hasta la otra esquina y lo mantenga tenso. Agáchate y busca dónde hay separación entre el hilo y la superficie. Mide las separaciones que hayas encontrado y verifica con un nivel de mano que estén orientadas hacia una coladera o área verde. Toma en cuenta que la separación en el punto donde inicia el desnivel debe ser por lo menos de 2 centímetros y a la altura de la coladera o área verde debe ser mayor. Otro punto importante es conocer la dureza del piso y muro. Para esto, hazle distintas rayas con un objeto metálico punzante. Si la superficie se mantiene intacta y no se desmorona ni fractura, significa que tiene la resistencia adecuada y está lista para recibir el recubrimiento. El adhesivo que se utiliza para colocar las piezas necesita una superficie porosa para adherirse bien. Por esto, verifica que el aplanado del muro y piso no esté liso. Si lo está, pica la superficie o hazle pequeños hoyos con una martelina o una maceta y cincel. Trazo en pisos. El trazo es indispensable para delimitar las secciones donde se colocarán las piezas, pues con ello se garantizará que queden perfectamente alineadas. Para realizarlo, revisa los planos y ubica dónde debes presentar la primera pieza. Después, haz lo siguiente. Presenta la pieza y coloca un clavo a la altura de su extremo inferior derecho. Amárrale un hilo, estíralo y sujétalo a otro clavo. Cuida que el hilo quede recto. Repite el procedimiento con el extremo superior izquierdo. Con la escuadra realizada, continúa presentando las piezas en ambos sentidos. Entre cada pieza, coloca los separadores que recomienda el fabricante para lograr un punto de referencia llamado desplante. Identifícalo con un marcador.
Retira todas las piezas y ajusta la altura de los hilos. La medida la obtendrás sumando el espesor de la loseta más 1 centímetro, que es el espacio que ocupará el adhesivo. A partir del punto marcado, iniciarás la colocación de las primeras piezas. Cuando no cuentes con un plano, hazlo siguiendo estos pasos. Mide el espacio en el que colocarás el recubrimiento y haz un dibujo a escala de la superficie. Resta 1 centímetro a cada lado. La razón es que debes dejar medio centímetro entre el piso y los muros para evitar que las piezas se levanten por los cambios de temperatura. Divide un lado entre la medida del recubrimiento para saber cuántas piezas colocarás. Toma el número entero del resultado y multiplícalo por el ancho de la boquilla recomendado por el fabricante. Multiplica el mismo número entero por el ancho de la pieza y súmale el resultado anterior. Del ancho anotado en el dibujo, resta el último resultado. Esta será la medida del corte. Repite este procedimiento con el otro lado. Con las medidas que obtuviste, traza en tu dibujo las líneas guía para encontrar el cruce de una escuadra. Con esto, ubicarás el espacio en el que deberás iniciar la presentación del recubrimiento. Cuando el espacio tenga forma irregular, localiza 2 muros que formen un ángulo de 90 grados y ubica ahí la escuadra con el punto de desplante. Toma en cuenta que deberás iniciar la colocación desde el punto más alejado de la puerta para evitar pisar las piezas cuando el adhesivo esté fresco, ya que causarás un desnivel. Trazo en muros. Para revestir muros, debes trazar líneas guía como referencia para que tus recubrimientos queden alineados. Revisa los planos y ubica dónde irán los cortes, cuánto deben medir y por dónde debes empezar. Toma en cuenta que las piezas de recubrimiento deben instalarse desde la segunda hilera, de abajo hacia arriba, ya que corren el riesgo de desalinearse por su propio peso. Haz lo siguiente. Haz marcas a la altura que indique el plano hasta abarcar todo el muro. Con la ayuda de otra persona, haz coincidir la cuerda del tiralíneas con las marcas realizadas y traza la guía. Coloca una regla de madera y clávala en la marca. Cuida que su borde superior coincida con la línea. Revisa con el nivel de burbuja que la regla esté completamente horizontal. La regla servirá para soportar el peso de las hileras de recubrimiento que colocarás. Cuando no cuentes con un plano, deberás dibujarlo tú mismo. Para lograrlo, haz lo siguiente. Dibuja a escala el muro. Si vas a colocar cenefa, marca su ubicación exacta indicando su altura. Réstale 1 centímetro a las medidas del muro y anótalo en el dibujo. Divide estas cantidades entre las dimensiones del recubrimiento para saber cuántas piezas colocarás. Toma el número entero de ambos resultados y multiplícalos por el ancho de la boquilla recomendado por el fabricante. Después, multiplica los mismos números enteros por el tamaño de la pieza y suma el resultado de la multiplicación de la boquilla. Resta los resultados a las medidas del dibujo. Esta cantidad será la medida de la pieza que cortarás para completar el recubrimiento. Con las medidas obtenidas, traza a escala en tu dibujo la distribución de las piezas para ver dónde se colocarán los cortes. Remarca la línea horizontal a partir de la cual se colocará la segunda pieza. Para dejar un recubrimiento impecable, ubica los cortes en las esquinas, atrás de la puerta o donde no llamen la atención. Cortes especiales. En ocasiones,
Tendrás que hacer cortes circulares o rectangulares para ajustar el recubrimiento a instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, especialmente en cuartos de baño y cocinas. Para colocar una pieza de recubrimiento donde hay un tubo de agua o drenaje, haz lo siguiente. Mide la distancia desde el extremo superior del tubo al azulejo y de un extremo lateral al azulejo contiguo. Réstales el espesor de la boquilla y anota ambos resultados. Usando las medidas obtenidas, traza 2 líneas en la parte frontal del azulejo. Enrolla una hoja de lija con el diámetro del tubo y traza un círculo en la escuadra. Voltea la pieza. Traza las líneas de la escuadra y el círculo de manera que ambos lados coincidan. Utilizando los bordes del círculo, completa un cuadrado. Coloca la pieza en una mesa de trabajo y pasa el esmeril a 90 grados por las líneas del cuadrado. Desbasta el área marcada con un ángulo entre 20 y 40 grados para reducir el espesor del azulejo y hacer un pequeño agujero. Voltea la pieza y da ligeros golpes con un objeto puntiagudo en el círculo hasta quitar la mayor cantidad de material posible. Con la tenaza, quita el resto del material y lija el borde del corte. Al terminar, presenta la pieza. Cuando tengas que hacer cortes rectangulares o cuadrados, haz lo siguiente. Repite los pasos de trazo y dibuja la figura en ambos lados de la pieza. En el reverso, delimita las líneas de la figura con el esmeril y corta una cruz. Voltea la pieza y golpea suavemente el área para quitar el mayor material posible. Utiliza la tenaza para quitar el material restante. Finalmente, lija el contorno de la figura y preséntala. Cuando uses el esmeril, toma las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. Colocación de recubrimiento en piso. Para iniciar la colocación del recubrimiento, asegúrate de quitar la mayor cantidad de polvo en tu área de trabajo. Otro punto a tomar en cuenta es que las piezas de recubrimiento pueden tener variaciones de tono y espesor. Para evitar que el acabado se vea irregular, mezcla las piezas cada 5 cajas. Antes de preparar el adhesivo, revisa que este sea el adecuado para el tipo de superficie y recubrimiento. Después, haz lo siguiente. Vierte en un recipiente una parte de agua por cada 2,5 de adhesivo. Agrega poco a poco el adhesivo y revuélvelo lentamente con una cuchara o batidor hasta que se forme una pasta homogénea y sin grumos. Deja reposar la mezcla de acuerdo a lo establecido por el fabricante. Mezcla nuevamente, esta vez sin agregar agua. Debes tomar en cuenta que la vida útil del adhesivo después de ser hidratado es de 2 horas aproximadamente. Por eso, planea tus avances para no desperdiciar material. Comienza la colocación de las piezas partiendo del punto de desplante y forma con las primeras 2 hileras la L de la escuadra. Para lograrlo, sigue estos pasos. Aplica el adhesivo y extiéndelo con el lado plano de la llana. Con el lado dentado, forma surcos en una sola dirección para distribuirlo de manera uniforme. No extiendas más adhesivo del que puedas utilizar en 15 minutos. Coloca las piezas y presiónalas firmemente para eliminar las burbujas de aire. Ajústalas con movimientos en sentido contrario al del rayado y da ligeros golpes con el mazo de goma para asegurar su asentamiento. Si alguna pieza suena hueca, añade más adhesivo. En recubrimientos mayores a 30 por 30 centímetros, aplica la mezcla sobre el piso y en la parte posterior de la pieza. En ocasiones, levanta y revisa una pieza recién colocada para cerciorarte de que estás utilizando la cantidad correcta de adhesivo. Si hay exceso de adhesivo, retíralo. Cuando coloques piezas con decoraciones,
Ubica las flechas en las esquinas de la parte posterior. Estas indican el sentido en que debes adherirlas. Para verificar que las piezas estén alineadas, coloca el nivel de burbuja sobre estas. Si es necesario, ajústalas golpeando ligeramente con el mazo. Inserta 2 separadores para alinear las piezas y preparar el espacio de la boquilla. Al llegar a las orillas, corta las piezas al tamaño necesario. Cuando termines de colocar las piezas de la escuadra, cubre el resto de la superficie en sentido horizontal desde el punto más alejado de la entrada. Al finalizar, cubre el piso con un plástico y espera por lo menos 24 horas para emboquillarlo. Generalmente, después de colocar un recubrimiento cerámico, deberás agregar una tira del mismo material en el vértice del piso y en el muro. A esta se le llama zoclo. Haz lo siguiente. Revisa los planos para saber el tamaño al que deberás cortar cada pieza. Si no cuentas con ellos, córtalas entre 10 y 12 centímetros de altura. Prepara el adhesivo y aplícalo a cada pieza. Colócalas una por una, haciéndolas coincidir con las líneas del piso. Por último, espera al menos 24 horas para aplicar la boquilla. Colocación de recubrimiento en muro. Los lugares más comunes para colocar recubrimiento en los muros son los baños y cocinas, ya que protegen la estructura de la humedad y son más fáciles de limpiar. Antes de iniciar el trabajo, retira las tapas de los contactos y apagadores. Al preparar el adhesivo, busca que su consistencia sea espesa y que luzca húmedo y brillante. Para lograrlo, mezcla una parte de agua por 3 de adhesivo. Revuélvelo hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Déjalo reposar y vuelve a mezclarlo sin agregar más agua. Inicia la colocación de las piezas siguiendo estos pasos. Extiende la mezcla de manera uniforme arriba de la regla que colocaste en la pared. Forma los surcos con el lado dentado de la llana en una sola dirección. Asegúrate que el grosor del surco sea el adecuado para el tamaño de la pieza. Selecciona las piezas de recubrimiento de cajas diferentes y colócalas sobre la regla. Toma en cuenta que debes dejar medio centímetro a cada extremo del muro. Presiona cada pieza y muévela con cuidado en dirección opuesta a los surcos para ajustarla. Inserta los separadores y coloca el resto de las piezas. En ocasiones, levanta alguna para verificar que estás utilizando la cantidad correcta de adhesivo. Nivélala golpeando suavemente el centro y las esquinas con el mazo de goma. Si alguna pieza suena hueca, levántala y aplica más adhesivo. Si hay exceso, retíralo. Verifica la verticalidad del recubrimiento con el nivel de burbuja y si es necesario, ajústala golpeando nuevamente. Al llegar a las orillas o a alguna toma de agua o corriente, corta las piezas al tamaño necesario. Por último, espera como mínimo 24 horas para que puedas aplicar la boquilla. Toma en cuenta que en recubrimientos mayores a 30 por 30 centímetros, debes aplicar la mezcla en la pieza y en la pared. Puedes sugerir a tu cliente colocar una línea de cenefa cerámica para mejorar la apariencia del espacio. Colocación de boquilla. La boquilla es el material con el que rellenarás el espacio entre las piezas colocadas con el propósito de dar un acabado final al piso o muro. Retira el plástico y los separadores. Verifica que los espacios entre las piezas estén libres de polvo, exceso de adhesivo y escombro.
Utiliza una brocha para remover el polvo o asegúrate que esté completamente limpio. Rectifica que la tonalidad de la boquilla es la que se indicó en el plano o la que solicitó el cliente. Prepara la cantidad de mezcla de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con el área que vas a cubrir. Llena el recipiente con agua limpia. Vierte lentamente el material y mézclalo manual o mecánicamente. Si es necesario, añade más agua hasta conseguir una pasta cremosa que puedas manipular. Cuando la masa sea homogénea, déjala reposar 5 minutos. Para terminar, vuelve a mezclar sin agregar más agua. Usa la llana de goma para distribuir la pasta en forma diagonal con respecto a las líneas de las juntas, ejerciendo presión sobre ellas para rellenar los espacios. Rasa el exceso de mezcla con el borde de la llana y deja secar de 5 a 15 minutos. Retira el excedente con una espátula para juntas. Enseguida, presiona con la uña para asegurarte que la boquilla está suficientemente dura. Si no deja alguna marca, entonces podrás iniciar la limpieza final. Con movimientos circulares, pasa una esponja o trapo húmedo por encima de las piezas. Enjuaga la esponja en agua limpia frecuentemente. Después, espera de 12 a 24 horas para que los componentes de la boquilla realicen su función. Transcurrido ese tiempo, cura la boquilla, es decir, manténla húmeda durante 3 días. Verifica que la boquilla contenga sellador. Si no lo tiene, adquiérelo. Aplícalo según las consideraciones del fabricante. Antes de que el sellador seque, limpia las gotas que queden. Al sellar la boquilla, será más resistente al agua, moho y se mantendrá más limpia. Toma en cuenta que para colocar la boquilla, debes dejar secar el adhesivo por un lapso mínimo de 24 horas. Revestimiento de escalera parte 1. La escalera de una casa debe combinar con la loseta de los pisos. Para esto, puedes revestirla con el mismo material y darle una mejor apariencia. Está compuesta de escalones y algunas veces tiene un descanso intermedio. A su vez, están formados por una huella, un peralte y una nariz. Al igual que los pisos y muros, revisa detalladamente la superficie para asegurar que esté libre de tornillos, humedad, residuos de un recubrimiento anterior u otras imperfecciones que impidan la colocación de loseta. Dibuja la escalera en corte para saber la medida en la que cortarás las piezas. Estas sirven para cubrir los peraltes y huellas. Sobre el peralte del último escalón, traza el espesor del adhesivo de 1 centímetro. Esto es igual a W. Ahora dibuja el espesor de la loseta. Esto es igual a X. Enseguida, traza sobre la huella del último escalón el espesor del adhesivo. Esto es igual a Y. Después, dibuja el espesor de la loseta. Esto es igual a Z. Continúa trazando los espesores del adhesivo y de la loseta del otro escalón. Como lo muestra el dibujo, la única pieza que cortarás más grande en comparación con las otras será la huella del último escalón. Finalmente, mide la longitud del escalón y anótalo en el dibujo. Cuando tengas escalones en forma de abanico, mide cada uno. Apóyate del dibujo que realizaste para cortar las losetas y bagueta a la forma y medidas necesarias. En el siguiente video aprenderás a instalar la loseta. Revestimiento de escalera parte 2. Con las piezas de loseta y bagueta cortadas, es momento de preparar la mezcla de adhesivo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Comienza a extender la mezcla de adhesivo en el peralte del último escalón.
Pasa la llana dentada con una inclinación de 90 grados y forma surcos en una sola dirección. Después, coloca una por una las piezas respetando las juntas del pasillo. Continúa distribuyendo el adhesivo sobre la huella. Ahora, pon la tira de bagueta en el borde de la nariz y sobre la ceja coloca las piezas de loseta, presiónalas firmemente y ajustalas. Golpea suavemente las esquinas y centros de cada pieza para asegurar su asentamiento. Rectifica que estén al mismo nivel colocando el nivel de burbuja. Si no lo están, golpea nuevamente con el mazo. Repite los pasos para el resto de los escalones hasta que termines de forrar la escalera. Al igual que en los pisos, debes colocar zoclo en los muros colindantes con la escalera. Para conocer la longitud en donde lo pondrás, mide el ancho de la huella. Ahora, mide la altura del zoclo del muro contiguo al primer o último escalón para que el nuevo zoclo tenga la misma altura. Para los peraltes, corta tramos de la altura del escalón por la altura del zoclo de las huellas. Una vez cortadas todas las piezas, prepara el adhesivo. Úntalo sobre las piezas. Colócalas una por una de arriba hacia abajo y vuelve a esperar 24 horas para que seque. Luego, prepara y aplica la boquilla en todos los espacios de las huellas, peraltes y zoclo. Cuando el material haya secado, retira el excedente con la espátula. Finalmente, cura y sella la boquilla. Cotización. La cotización que debes entregar a tus clientes se calcula con la cantidad de materiales, la mano de obra y el equipo o herramienta para dar el costo total de tu trabajo. Para calcularlos, es necesario que conozcas sus características, los factores de desperdicio, los lugares donde los venden y los procesos de colocación. Los aspectos que debes tomar en cuenta son: lugar de la instalación, interior o exterior. De esto depende el tipo de adhesivos. Área. Para conocer la cantidad de loseta, adhesivo y boquilla, debes calcular el área total. Adhesivo. En promedio, un saco de 20 kilos rinde 4 metros cuadrados. El rendimiento varía de acuerdo a la nivelación de la superficie, al tipo de loseta y al tamaño de la llana. Boquilla. Aproximadamente, un saco de 10 kilos rinde de 8 a 10 metros cuadrados. El rendimiento depende del espesor de las piezas, las condiciones de trabajo y de su aplicación. Considera un 5% más de todos los materiales debido a que siempre se generan desperdicios y mermas. Para cotizarla, considera lo siguiente: la cantidad y los tipos de materiales que usarás, la preparación de la superficie, es decir, toma en cuenta si tendrás que limpiar, nivelar o resanar, los muebles, objetos que moverás y que regresarás a su lugar, las superficies que cubrirás para prevenir que se ensucien. Cobra lo anterior según el tiempo que te llevará realizar los cortes, las condiciones en las que se encuentran las superficies y la forma en que colocarás las piezas. Si es a 45 grados, tardarás más. Los gastos administrativos son aquellos que no pueden ser cargados a un trabajo específico. Por ejemplo, el tiempo ocupado en hacer un presupuesto, el gasto de transporte, el mantenimiento del equipo y las herramientas. Carga estos gastos en conjunto como un porcentaje del trabajo realizado. Considera una ganancia. Inclúyela como un porcentaje al total del monto a cobrar. Debe estar basada en la calidad del trabajo que realices. Tu cotización tendrá 2 semanas de validez. Coméntalo con tus clientes. Así evitarás malos entendidos.
Nivelación de muros. En ocasiones, te enfrentarás con muros que carezcan de planicidad. Cuando esto ocurra y la separación entre la superficie y la regla sea igual o menor que 1 centímetro, aplica más adhesivo para compensar esta diferencia. Retira el aplanado. Sujeta con una mano el cincel. Colócalo en el aplanado. Con la otra, toma la maceta y golpea el cincel hasta quitar el aplanado. Elabora mezcla de mortero con cemento y arena. Llena 6 veces una cubeta de 19 litros con arena y viértela en un recipiente limpio. Ahora, vacía una cubeta de cemento y mézclalos. Agrega 2 cubetas de agua y revuelve los materiales hasta lograr una consistencia homogénea. Por último, llena una cubeta y acércala a la zona de trabajo. Aplica el mortero. Humedece la zona donde aplicarás la mezcla para que ésta tenga mejor adherencia. Con la cuchara de albañil, arrójalo bruscamente al muro, de abajo hacia arriba, hasta cubrir toda la altura. Pon la regla sobre la mezcla para que se adhiera al muro. Coloca el nivel sobre la regla y con un martillo, golpéala hasta que la burbuja esté en el centro. Desliza de arriba hacia abajo el filo de la cuchara para retirar el exceso de la mezcla. Pon otra regla a lo largo del muro para verificar que estén al mismo nivel. Quita la primera regla. Coloca el mortero sobre la llana y aplícalo uniformemente de abajo hacia arriba, ejerciendo presión. Desplaza la regla de abajo hacia arriba para que el nuevo aplanado quede al mismo paño. Rectifica el nivel. Utiliza la plomada para comprobar que el nuevo aplanado está al mismo nivel que el existente. Deja secar. Espera por lo menos 24 horas para que puedas colocar recubrimientos cerámicos. Asegúrate de que el muro esté completamente seco para que el adhesivo no se diluya. Nivelación de pisos. Se ha comprobado que la forma más sencilla de nivelar un piso es utilizando un mortero autonivelante. Para nivelarlo, haz lo siguiente. Verifica que la superficie sea resistente. Si tiene grietas o agujeros, resánalos con mortero. Por último, asegúrate que no queden residuos y limpia la superficie. Aplica el sellador con una brocha en las orillas del piso. Después, pasa de manera uniforme el rodillo sobre la superficie. Espera por lo menos 1 hora a que seque. Lee la ficha técnica y prepara el mortero de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Vierte y distribuye el mortero con un jalador de agua. Comienza por el área que está más lejos de la entrada y deja que se asiente. Continúa vertiendo la mezcla hasta cubrir toda el área. Espera 20 minutos para que el material se nivele. Desliza un rodillo de púas de plástico para eliminar las burbujas. Cuando se endurezca la mezcla, coloca trapos húmedos para curar el mortero y evitar que se formen fisuras. Espera un mínimo de 24 horas para colocar el recubrimiento final. ¿Cómo solucionar problemas de humedad? La humedad es un factor que afecta estéticamente los acabados de un inmueble. También provoca enfermedades respiratorias y malos olores. Para que conozcas el origen de la humedad, debes saber que existen diversas causas que la ocasionan. Humedad proveniente del subsuelo. Inmueble expuesto a lluvia excesiva sin protección impermeable. Medio ambiente exterior a través de grietas. Colindancia con ambientes húmedos, cisternas o tuberías en mal estado. Fugas de agua o goteras. Materiales de construcción porosos. Una vez que detectaste la causa de la humedad, limpia por completo la superficie con una espátula o cepillo de alambre, quitando los restos de recubrimiento, aplanado, pintura, suciedad y polvo.
En caso de que exista moho o algas, lava la superficie con una mezcla de agua con cloro en una proporción de 3:1. Si existen hoyos o fisuras, cúbrelos con mortero o con un sellador tapagoteras. Utilice un impermeabilizante transparente, un sellador acrílico o un bloqueador de humedad y aplícalo directamente en toda la superficie del muro. Este material aislará por completo la humedad. Retira con un cepillo de alambre todo el recubrimiento existente hasta llegar al muro original. Ahora, aplica un sellador acrílico para evitar el paso de humedad y salitre. Deja secar la superficie de 3 a 5 días y vuelve a colocar el aplanado. Verifica cómo está construido el muro, el tipo de humedad y el daño que ha provocado para saber el material que vas a elegir. ¿Cómo quitar manchas de grasa? Las manchas de grasa o aceite impiden que el adhesivo y el recubrimiento se adhieran completamente. Coloca una capa de acerrín o arena para gato sobre la mancha y déjala ahí por 1 o 2 días. Transcurrido ese tiempo, barre suavemente el material. Vierte un puño de cemento gris y déjalo por 1 o 2 días. Vuelve a barrer suavemente. Por último, riega la superficie con agua a presión. Prepara una mezcla de agua tibia y jabón en polvo. Con una escoba o cepillo, limpia la superficie haciendo movimientos circulares. Enjuágala con otro cepillo o escoba mojada solo con agua. Deja que seque por completo y revisa si la mancha desapareció. Si lo anterior no funcionó, agrega una cucharada sopera de amoníaco por cada litro de agua y repite los pasos anteriores. Mezcla una cucharada sopera de bórax y una de jabón en polvo por cada 2 litros de agua tibia. Frota la mancha de grasa haciendo movimientos circulares. Quita los restos de solución con otro cepillo mojado en agua. Deja que seque por completo y revisa si la mancha desapareció. Añade una cucharada sopera de bicarbonato de sodio por cada litro de agua tibia. Frota la mancha con movimientos suaves en círculo. Quita los restos de solución con otro cepillo mojado en agua. Por ningún motivo utilices agua caliente, ya que sellarías la mancha y tardarías más tiempo en quitarla. Decoración. Para que el lugar resulte más agradable y tenga más armonía con los demás espacios, debes considerar algunos aspectos. Existen distintos tipos de loseta que se utilizan para interiores y exteriores, entre estos destacan liso, antiderrapante y anti-graffiti. Antes de elegir un modelo, identifica en qué área de la estancia se va a colocar. Loseta lisa. Es un modelo que se debe ocupar exclusivamente para revestir los muros de una cocina o baño. Loseta antiderrapante. Puede ocuparse para revestir el piso de una recámara, cocina, baño, sala, entre otros. Loseta anti-graffiti. Es un modelo que en la actualidad se utiliza con frecuencia para revestir la fachada de una casa. Puedes encontrar losetas para tránsito pesado, medio o ligero. Considera la cantidad de desgaste que tendrá, el cual depende del número de personas que caminan sobre esta. Observa los colores de las paredes para que combinen con el de las losetas. Identifica la cantidad de luz que tiene la estancia. Con los colores claros, amarillo, verde claro, blanco, azul cielo, crema y colores pasteles,
se aprovecha más la luz y el espacio luce más grande. Por el contrario, si los colores son oscuros, la apariencia del área lucirá más pequeña. Considera realizar contrastes que complementen la combinación de la loseta utilizando tonos fríos como azul, morado y aqua. También puedes usar colores cálidos como rojo, naranja y rosa. Existen losetas multicolor que son más atractivas a la vista, logrando que la atención se centre en estas. Si quieres que los muebles resalten, elige piezas de un solo tono. Utiliza colores como el negro o blanco para un estilo moderno y rústicos para lugares antiguos. Los fabricantes ofrecen una extensa variedad de diseños, texturas y colores. Las piezas pueden usarse de forma independiente o acompañada de listelos y cenefas que realzan el estilo. Los principales son clásico, rústico, moderno, minimalista, entre otros. La colocación tradicional de loseta se conoce como tipo ajedrez. Esta la puedes combinar con la forma diagonal o a 45 grados, lo que dará una mejor vista al espacio. Por ejemplo, en el contorno de una sala, coloca hileras en sentido tradicional. Después, pon una tira de listelo y en el espacio que quede, instala la loseta en sentido diagonal. Usa tu creatividad para proponer y hacer las mejores decoraciones con figuras geométricas o excéntricas. Actualización profesional. Para que tu trabajo tenga mayor calidad y puedas crecer profesionalmente, debes desarrollar nuevas competencias y actualizarte constantemente. Para ello, toma en cuenta lo siguiente. Día con día se realizan investigaciones que descubren nuevas propiedades en los materiales y como consecuencia surgen otras aplicaciones prácticas. Existen losetas de madera cerámica. Estas tienen una apariencia similar a la madera natural. En cuanto a herramientas, existen esmeriles de aire comprimido. Con esta información, podrás indicarles a tus clientes qué materiales y herramientas son más convenientes y así evitar gastos innecesarios. Para estar actualizado, toma cursos que complementen tu servicio. Por ejemplo, seguridad e higiene, servicio al cliente o mercadotecnia. Busca los catálogos de materiales de distintos fabricantes de recubrimientos cerámicos y estúdialos. Acude a tiendas de materiales para construcción y pregunta por las herramientas más recientes. Investiga las normas nacionales e internacionales que tienes que cumplir al instalar recubrimientos cerámicos. Eso te ayudará a prevenir problemas legales. Investiga y aprende cómo realizar cortes especiales para algunos modelos de loseta. Esto te dará ventaja sobre otros instaladores. Mientras más habilidades adquieras, tendrás mayores oportunidades para obtener un empleo.